Saludos, gente bonita, y bienvenidos al canal de Vision Biz, el canal del crecimiento y de la profesionalización. Nosotros por aquí sonrientes, felices, agradecidas con la vida, agradecidas con Dios por esta oportunidad, una vez más, llegar a través de toda esta maravillosa comunidad y hacer clic para continuar creciendo, apalancándonos unos a otros en este camino fabuloso del desarrollo de los bienes raíces. Hoy tenemos un tema fabuloso. ¿Qué les parece? El arte de hacer preguntas a través de nuestra queridísima Raimer Ortiz. Raimer, miembro de nuestro top producer, que wow, para estar en el top, obviamente el arte de hacer preguntas debe ser una de sus grandes fortalezas. Hola Raimer, cuéntame cómo estás. Háblanos de esta experiencia, danos este intro de tu tema de hoy y ¿cómo crees que nos está yendo a nosotros en este difícil arte de hacer preguntas? Hola, Xiaomi, hola a todos, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche, mediodía, donde estén, donde se encuentren. Un placer para mí estar acá. Gracias a Dios por permitírmelo. Y a Xiaomi, gracias por la invitación. Gracias, Xiaomi, por todo. Miren, a mí desde chiquita mi mamá me llamaba Pepita. Es decir, Pepita preguntona, pregunte. En el arte de hacer preguntas siempre está este tema de que puede ser que lo sepamos hacer o que no. Pero lo que yo siempre recomiendo para este tema, como lo veamos, es ensayo y error. Siempre hay que hacerlo en ensayo y error porque nunca vamos a ser expertos. Y si todavía tenemos dudas, pues seguirlo practicando. Excelente, mi reina. Entonces nosotros, sin más preámbulos, vamos a desarrollar este maravilloso tema porque yo aquí ya estoy lista con lápiz y papel en mano. Listo. Entonces vamos a conversar sobre un tema maravilloso y espectacular que nos va a ayudar muchísimo a nosotros como agentes inmobiliarios a cerrar efectivamente muchísimas ventas y alquileres y captaciones, y es el arte de hacer preguntas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo preguntar? ¿Qué no? ¿Qué debo decir? ¿Qué no? A veces tenemos como esas dudas, pero nuevamente les recomiendo, lo importante es hacerlo, lo importante y hacerlo con buena disposición, con ganas, con buena energía, porque así va a salir bien, y si no sale bien, pues lo arreglamos con alguna otra pregunta o con alguna otra aclaratoria, o preguntamos a nuestra línea de juicio, porque poco a poco nosotros vamos a ir en el camino, fallando y también triunfando. Pero de esto es clave para nosotros mantener cierres efectivos constantemente, visitas, captaciones, entre otros. Entonces, fíjense qué importante esta frase que está aquí, que con la que abrimos esto, y es: si yo tuviera una hora para resolver un problema en mi vida, y o sea que mi vida dependiera de la solución de ese problema, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque sabiendo esa pregunta apropiada, en 5 minutos puedo resolver el problema. Es decir, que de eso puede depender un negocio, una transacción, una buena comunicación, un buen enlace, un principio de negociación. Es de una buena pregunta, o de una pregunta acertada, efectiva, que de alguna manera la persona necesitaba para darte la información que tú y yo necesitamos para poder hacer el cierre efectivo. Entonces, no hay respuestas correctas a preguntas equivocadas, y esto también pasa porque cuando no hacemos las preguntas acertadamente, o divariamos mucho, o las hacemos muy amplias cuando necesitemos que estén cerradas, ahorita vamos a ver eso, la persona va a dar cualquier respuesta, te va a dar cualquier cosa, y eso obviamente no nos va a ayudar a ayudarlo al final, ni tampoco a él, a su determinación de lo que quiere hacer, de lo que puede hacer, de lo que desea hacer. Entonces, fíjense lo que dice Voltaire: yo lo voy a llevar a un agente inmobiliario, juzgo a un agente por sus preguntas en vez de hacerlo por sus respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros solemos hablar mucho
y no solemos preguntar mucho. Y aquí la clave, además de los detalles, son esas preguntas. Y obviamente escuchar a la persona cuando nos está contestando, no interrumpirla, sino que esas preguntas que nosotros hacemos nos van a dar toda la información que necesitamos para nosotros conseguir efectivamente el inmueble, ayudarle al proceso de negociación, que no haya ningún problema dentro del proceso de negociación, porque ya todo esto lo aclaramos con preguntas efectivas en su momento indicado. Y también el cliente oye solo aquellas preguntas para las que está en condiciones de encontrar respuesta. Y a veces le hacemos unas preguntas al cliente muy a nosotros, muy a nuestro medio, muy como agentes inmobiliarios. Ellos no saben qué contestarte. A veces si yo he tenido o me he encontrado con muchos agentes inmobiliarios que preguntan, ¿de qué material te gustaría tener el piso del baño que es diferente de la cocina? Y uno como que, hay muchos clientes como que, no, bueno, moderno, o sea, no saben exactamente el material, no saben responder a eso porque está bastante amplio y a lo mejor no dominan el tema. Entonces, hay que hacerlo lo más sencillo posible y adaptarse más o menos a lo que el cliente te va dando feedback para uno hacer las preguntas más sencillas posibles que al final lo puedan ayudar a tomar una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué ese poder? Miren, cuando uno hace preguntas, uno desarrolla creatividad, innovación, de alguna manera hace una siembra. ¿Será que realmente quiero eso? Porque a veces nos llegan clientes, chicos, que no saben qué quieren. Honestamente, sí sé que quiero un apartamento, o sí sé que quiero un inmueble, o tengo el dinero para hacerlo. Pero honestamente en su cabeza no sabe exactamente qué es lo que quiere. Cuando tú haces las preguntas específicas, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué es lo que tú ves cuando sientes que te estás mudando una casa? Yo en este momento te digo, te pregunto a ti, yo quiero que tú te mudes a tu casa ideal. ¿Cómo la ves? ¿Qué ves en esa casa cuando entras por esa puerta? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ves la distribución? ¿Cómo ves a tus hijos allí? Todo este tipo de cosas es importante porque allí ellos como que de alguna manera siembran en su cabeza cómo que realmente quiero yo, dónde quiero vivir, o cómo realmente quiero yo montar mi negocio, en dónde. Entonces la persona obviamente hay como una lluvia de ideas y se van apareciendo todas las cosas que esa persona quiere. Y probablemente con preguntas correctas nosotros vamos a poder sacar esa información, porque eso ocurre en su cabeza. Ahora vamos a sacarlo de aquí para que nos dé la información a nosotros y nosotros poder cumplir con lo que esta persona está queriendo en ese momento. Sea una inversión, sea una remodelación, sea para flipping, sea para vivir, sea para hacer negocio, porque va a depender específicamente de lo que necesite, ¿ok? A veces nos cuesta hacer preguntas, muchachos, y yo entiendo, porque es que estamos más acostumbrados a hablar, que a preguntar. A veces nos cuesta primero porque a veces pensamos que no sabemos todo. No creo que eso nos pasa mucho una vez que tenemos mucho tiempo en el mercado. Y, o sea, trabajando, y entonces te llega una persona, no, ya yo investigué y yo sé esto porque ya yo hice una investigación. Normalmente el cliente ya hizo una investigación previa de lo que va a ver, de lo que hizo, ya ha visto precios, todo eso. Entonces uno llega a veces con mucha prepotencia, pues un poquito de ego, qué sé yo, va a decir, no, eso no es así, no, yo tengo tantos años aquí trabajando y tal y cual, y no, o sea, pues el tema con esto es para realizar preguntas adecuadas, es definitivamente como que ponerse en los zapatos del cliente y realizar preguntas reflexivas que le ayuden de alguna manera a entender tu punto de por qué no puedes comprar un apartamento de $15,000 en la Candelaria. Cosas así, a menos que esté por remodelar. Hablo de un ejemplo grande, ¿no? Entonces, no entrar con ego, no entrar como que yo sé que no es así, no te voy a ayudar, o sea, ya no voy a perder tiempo, lo que sea, porque también uno tiene que ver en qué invierte su tiempo, cómo lo invierte.
sino desde el amor, desde la paciencia, decirle a la persona, hacerle preguntas reflexivas para que la persona tome conciencia de lo que está pasando. También a veces no hacemos preguntas porque no sabemos qué preguntar, no sabemos qué decir, somos muy introvertidos, a veces pensamos que podemos ser aburridos, a veces pensamos que podemos ser policías, o sea, yo le hablo a policías porque yo soy así, de repente a mí me ha pasado, no sé ustedes, yo he pasado por todo lo que les estoy comentando lo he pasado. ¿Okay? Yo hago pregunta, y entonces la persona, ¿sabe? Se siente como, estoy en un interrogatorio policial, ¿qué pasa? No, uno tiene que abrir espacios, ¿no? Espacios para conversar sobre otra cosa o para preguntarle un poquito más tarde otra cosa si la persona no contesta, porque a veces le hace como 4 preguntas y contesta una o contesta 2. Entonces, uno con mucha paciencia tiene que decirle, señor tal, mire, lo que pasa es que para poder hacerle la cita necesito estas otras 2 preguntas, otras 2 respuestas, si usted me pudiese ayudar para poderlo ayudar a agendarlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es como ir como conversando, preguntando, haciendo que él se exprese un poco, pero también como que buscando la respuesta correcta. Entonces, como un jueguito allí que tenemos que hacer, que poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Ninguno somos expertos todavía, yo tampoco, pero bueno, nada, son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo. Como les decía, las preguntas generan un insight, que es esa semilla que se siembra, que va a florecer, va a ir creciendo en qué es realmente lo que quiero, qué es realmente lo que necesito y qué es realmente lo que te voy a pedir para nosotros poderlo ayudar. Entonces, aquí es como les digo, hay que jugar un poquito, se hace una pregunta muy general y poco a poco vamos entrando específicamente en la materia, porque para nosotros como agente inmobiliario necesitamos cuántas habitaciones, estacionamiento, en qué zonas, no sé qué, ¿sí me entienden? Pero nos estamos olvidando de una cosa, que la persona tiene en su cabeza una casa, una imagen, algo. Entonces, de repente cuando lo veamos o cuando estemos conversando, depende de la apertura que tenga el cliente, tú le puedes preguntar cómo, o sea, cuando tú quieres comprar ese local o quieres alquilar ese local, ¿cómo lo ves? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cómo ves la distribución de ese local? O sea, ¿cómo ves tu casa? Entonces te van a decir, no, necesito un patio porque tengo un perrito, necesito una cocina de concepto abierto, necesito que tenga muchos ventanales. Y también puede pasar lo contrario, que hay gente que simplemente te dice moderna o en el centro o lo que sea, y entonces ya tú sabes, bueno, nada, ya le sembraste esa semilla de una pregunta general, cómo se ve él o esa persona en diferentes inmuebles, y entonces vamos a lo minucioso, cómo sacamos eso de esa cabeza, poquito a poco. Están esas preguntas abiertas, que es la que les acabo de hacer, que nos ayudan de alguna manera a crear o sea, sacar esa creatividad, esa imaginación, todo eso que está viendo ese cliente en el cerebro. Y también estas preguntas abiertas pueden generar bloqueos, lo que les digo, que la persona no sepa qué contestar, de verdad, ese no fue el momento de la pregunta, no fue el momento adecuado, la persona está estresada o no se lo ha imaginado completamente, simplemente tomó la acción. Entonces, ya sabemos que con esta pregunta podemos sacar mucha información o poca, pero ya se sembró la semilla para sacar la información restante, que lo podemos hacer con las preguntas cerradas, que son preguntas que ya están encuestadas, enlistadas. Ejemplo. Yo les hago un ejemplo de las habitaciones. Normalmente cuando uno dice, bueno, ¿cuántas habitaciones, cuántos baños, estacionamiento, no sé qué, ¿no? Pues son preguntas muy cerradas. Esas preguntas pueden ayudarte, obviamente, a buscar, a filtrar y todo eso, pero también lo sesgan, haces como... Hay clientes que no saben, a veces te dicen, mira, lo que yo necesito es que sea amplio el apartamento, porque a lo mejor el apartamento mide 100 metros cuadrados y tiene una habitación, pero él en ese apartamento puede ser otra. Entonces saca 2 habitaciones. Entonces él no te puede decir, quiero 3 habitaciones, 2 habitaciones. No, de repente te dice que lo quiero amplio. Preferiblemente 2 o 3 habitaciones, pero ya tú sabes, cuando dice lo quiero amplio, de repente uno amplio con una habitación, uno amplio con 2 habitaciones, a veces se le puede sacar una tercera. Entonces, el tema con las preguntas cerradas es que sesga de alguna manera
limita esa posible amplia respuesta del cliente. Entonces, por eso les recomiendo que hagan como un juego entre preguntas amplias, donde él pueda hacer un desarrollo de la respuesta, y preguntas certeras, y buscarle como que sí, de alguna manera lo más parecido a lo que está buscando. Como les dije, hay diferencias. Las preguntas abiertas obviamente ofrecen mucha información o ninguna, o sea, muy poca, porque a veces pasa. Y las preguntas cerradas simplifica. Lo que necesitamos en ubícame. 2 habitaciones, un cuarto de estacionamiento, zona, o sea, algo muy, muy centrado. Que se puede llegar allí siempre y cuando también lo mezcle con estas preguntas abiertas que les dije, porque los puede ayudar a complementar y filtrarle mejor al cliente lo que necesita. Es como dice aquí, que motivan a clientes a poner sus comentarios en palabras, las preguntas abiertas, y con las cerradas tú restringes lo que estás pensando. Tienen tareas diferentes, como le dije en su momento. Funciona la cabeza o la mente, funciona distinto. Cuando hagas abiertas, ya tú sabes que andas ahí sembrando, que andas moviendo todas ese lote creativo, ese lote imaginativo. Ya cuando hagas cerradas, ya tú sabes. Él va directo a lo que vamos a necesitar, pero de una vez, de habérselo imaginado, de haber pensado. Y hay que hacer preguntas también de forma diferente. Bueno, esto es muy importante, porque a veces nosotros conversamos con el cliente, hacemos una pregunta abierta y él te dice algo, y luego vas y haces la pregunta cerrada y te dice otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer aquí es como preguntar nuevamente de manera sutil en cualquier otra conversación, cuando lo veas, o cuando, si quieres llamarlo, lo llamo, si quieres mandarle una notica de voz, tipo, bueno, fulano, bueno, y si 100% seguro que lo que quieres es 3 habitaciones, ¿correcto? Siempre en el positivismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya te dijo, cuando se imaginó su casa, te dijo una, luego cuando le preguntaste te dijo 2, y yo aquí dije 3 habitaciones como para que él me dijera exactamente lo que quería, porque él jamás me dijo 3. ¿Ok? Entonces se puede jugar como que te confundiste tú, de que no leíste bien las cosas, o como que para confirmar la información y mandarle certeramente lo que necesitas. Estos son ejemplos de preguntas abiertas y cerradas que pueden considerar. De todas maneras, todo esto, como les digo, es un ensayo y error, que pues puede ser que lo necesitas con estacionamiento o sin estacionamiento. ¿Preferirías en la zona del baño o en la zona de Altamira? Este tipo de cosas, pues estas son ya cerradas. Las abiertas sí, ya definitivamente es qué te ves haciendo dentro de ese negocio, cómo te ves distribuyendo tu hogar. O sea, no de una diciéndole, pon la cocina aquí, no. Tú preguntas en general y el que te responda. Como les dije, son habilidades que se van manejando poco a poco, no siempre lo hacemos perfecto. Se busca respuestas, aquí empieza la cabeza a hacer de alguna manera imágenes, que lo que nosotros tenemos que hacer es sacar estas imágenes para acá. Nosotros obviamente nos mantenemos alertas, nos mantenemos motivados, porque sabemos que tenemos que hacer otras preguntas para que la persona nos dé más información, o la misma persona se dé cuenta que quiere, porque a veces uno pregunta y ellos explicándonos, ellos dicen, sí, eso es lo que yo quiero hacer, porque eso es lo que va a pasar. Y siempre enfocado en el futuro, sí, totalmente. Quisiera, que yo coloqué aquí, ¿pasarías una oferta por este inmueble? Si te gustaría vivir acá, sí ofertaríamos, correcto, o sea, en el positivismo, y que de verdad vaya a vivir aquí.
A veces las preguntas abiertas cuando se hace con mucha profundidad, como les digo, eso de soñar, cómo sueñas, dónde sueñas vivir, cómo sueñas desarrollar este negocio acá, o cómo te ves desarrollando, esas son preguntas, bueno, un poco profundas, un poco, o cómo lo ves a la larga, cómo ves acá una familia, son preguntas bastante amplias que pueden ser profundas, pero hay una maquinaria que se activa, el tono de la voz. Es muy importante, muchachos, porque a veces a nosotros no nos gustan algunas cosas, ¿verdad? No tiene que ser lo que nos guste a nosotros, sino lo que les gusta al cliente. Entonces, de repente vamos a una casa, a nosotros no nos gusta la cocina, y a ti te gustaría ver una casa con una cocina así. No podemos preguntar ese tipo de cosas, porque además de que es chocante, es indiscreto, tiene un tono de voz chillón feo, o sea, como que no, espera que la persona haga sus comentarios y todo, y usted callado, y bueno, ¿te gustaría vivir allí? Ya la persona verá que te contesta. Entonces, ya, pero que él te lo diga a él, no lo digas tú. A veces también necesitamos cierto énfasis en las preguntas porque a veces los clientes no te saben decir que sí, no te saben decir que no, no te saben decir voy a evaluarlo. Entonces, de repente tú le dices, pero si ofertarías, correcto. Entonces, bueno, tengo que hablarlo con mi mamá, no sé qué más y tal. Ok, es verdad, tu mamá tiene una decisión muy importante en eso. Sí, tiene una decisión muy importante porque, ok. ¿Y tú crees que el día de mañana sí podamos darle una respuesta correcta? Porque una oferta correcta ya definitiva para alquilar, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente el señor va a estar esperando nuestra respuesta. Y entonces el inmueble se sigue mostrando si definitivamente nosotros no tomamos una acción. ¿Tú crees que ya para el día de mañana en la tarde, listo, ya podamos alquilar esto y pagar? O sea, de alguna otra manera, que la persona te termine dando un buen sí, un buen no, a veces es un poquito difícil, pero hay que forzarlo a veces porque las negociaciones aquí en este rubro son así, con mucho amor, con mucha delicadeza. Y hay que usar palabras de impacto también, como les digo, de una acentuada y de impacto para que la persona entienda más o menos a dónde nos estamos dirigiendo y que sí necesitamos de alguna manera algunas respuestas específicas para poder llevar a cabo la transacción. Aquí dice que debemos evitar preguntas de laboratorio como muy mecánicas, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos a mí me ha funcionado mucho como que yo converso con el cliente, como que no todos son así, pero ellos sienten que tú te interesas por ellos, que no son uno más. Entonces, si tú haces las preguntas laboratorios, ¿verdad? Que son, y con habitación y cosas así, son muy, entonces ellos se sienten como que, bueno, no sé qué, a veces yo les mando un audio, a veces les escribo otra cosa para que me contesten, entonces como hacerlo más friendly, más amigable, la situación de las preguntas, porque puede ser policíaco, porque a mí me ha pasado. Dice que debes evitar las preguntas cerradas completamente, siempre preguntas cerradas no. Mezclalo con algunas preguntas abiertas, vuelven a cerrar, las abiertas, las cerradas y así. Trata de evitar los problemas, los juicios negativos, o sea, lo que les diga en la cocina o el baño, ay, ¿y te gustaría tener un baño así? O, bueno, no, ese tipo de preguntas, mira, no te lo mandé porque me parece que es un lugar muy feo. O sea, de repente puedes decir las cosas de manera distinta. Y así obviamente la persona va a entender que tú quieres lo mejor para él y que probablemente no se adapte a lo que está buscando. Es preferible decir, no te lo envié porque no se adapta a lo que estás buscando. Es que es muy feo y no podía porque ahí vamos en los negativos y son juicios, ¿ok? Esto es igual, lo del profesional inmobiliario, o sea, que tú des una opinión de una casa o de un lugar y tú invertirías en algo así o ese tipo de cosas que de verdad chocan con el cliente porque al final la última palabra la tiene el cliente. Y si sabe que tú estás haciendo una pregunta con un aspecto negativo, obviamente se va a sentir desanimado, probablemente no lo quiera, no lo compre o no te busque más. Cosas así.
Y bueno, obviamente que no interrumpan el cliente. A veces el cliente se pone a hablar y yo entiendo que a veces muchos hablan bastante y uno de repente entra con una pregunta como para encauzarlo, pero a veces podemos ser un poco groseros, ¿ok? En el sentido de que interferimos específicamente en algo que él está diciendo, está desarrollando ideas, imágenes, cosas, y entonces él te está diciendo, quiero unas vistas panorámicas, y tú, ¿te gustaría unas vistas panorámicas así por aquí, por aquí, por acá? Ya le cortaste la nota al cliente, o sea, le cortaste el flujo imaginativo, le cortaste todo esto que él te está tratando de decir para que tú puedas buscarle algo mejor. Entonces, de que interrumpe el cliente, no, y tampoco que lo expongan. Miren, nosotros conocemos a nuestros clientes, tendemos a hacerlo. Yo tengo una clienta que ella llega a todas las casas donde va y dice, ay, qué lindo, sí, me gusta mucho esto, me gusta mucho esto. Yo sé que no le gustó. O sea, yo sé que no le gustó, pero es ese tipo de gente que no le gusta decir que no le gusta hacer sentir mal al dueño, que no le gusta lo que sea, y abajo me dicen el oído, no me gustó. Pero yo ya sabía, no, yo no voy en el apartamento a decirle, ay, María, mentira, no te gustó nada, ¿no? Que te pongo, ¿seguro te gustó, María? Yo, ¿segura? O sea, no puedo decirle eso porque estoy haciendo una pregunta que expone la verdadera, de alguna manera, sentimiento de mi cliente. Ya después yo le digo al asesor, mira, la clienta en este momento no está abierta a hacer negociaciones con ese apartamento, va a seguir buscando el fondo. Pero entonces eso que pongan al cliente, traten de no hacerlo. Entonces, bueno, para finalizar, cuidado con las preguntas que hagas, porque de las mismas obtendrás respuestas. Siempre les digo, mucha paciencia, mucho amor, mezclen abiertas con cerradas, que van a tener muchísimo éxito a la hora de las negociaciones, algo bastante rotundo, puntual y concreto cuando sea necesario a la hora de la negociación, y a la hora de los filtros, de las búsquedas, sean un poquito más laxos, un poquito más imaginativos, más abiertos, que les va a traer muy buenos resultados. Pues listo, Misioma. Excelente, mi Ray, qué maravillosa escuela. De verdad que esta escuela vino como anillo al dedo a ti. Total. Y también quiero comentarles que cuando no sepan algo o preguntar algo, lo que sea, llamen. Yo siempre lo digo, creo que Xiomara también lo ha dicho muchas veces. Cuando yo no sé algo, yo siempre les digo, voy a comunicarme con mi equipo corporativo, y así sucesivamente. Ustedes pueden llamar a su línea de piso, pueden llamar a Miguel, pueden llamar a cualquier líder inmobiliario que esté por allí para ver en qué los puede ayudar, porque probablemente sí sea un cliente difícil y no sepan qué preguntar, no sepan cómo abordarlo, no sepan qué hacer para de verdad saber si le gusta, si no, qué buscar. Entonces siempre pregunten, porque eso es lo mejor. Te da buenos resultados, yo se los digo. Sí, siempre es muchísimo más acertado hacer una pregunta que quedarse o asumir que sabes cuál es la respuesta. Así es. Bueno, mi Ray, de verdad que para nosotros siempre es un gusto tenerte en este espacio. Aprendemos muchísimo, nos encanta compartir y sobre todo recibir esa carisma que tú emanas, porque nos llena de energía y de buenas vibras. Gracias, mi Xioma. Bueno, saludos y besitos y muchas bendiciones a todos, y pregunten. Así es. Y bueno, ustedes, mi gente bonita, hermosa comunidad que está siempre atenta, siempre al día, siempre en línea, conectándose para nutrirse y crecer aún más. Recuerden que la grabación va a quedar disponible una vez termine la transmisión para que puedan repasar, y sobre todo para los miembros de sus equipos que saben que en este momento no la consumieron, compártanla de una vez para que todos estemos en línea y en el mismo modo de cierre, y cierre inteligente con preguntas acertadas. Bien, nos despedimos nosotros, un abrazo para todos, mil bendiciones, y recuerden que nosotros seguimos a la distancia de un clic. @VisionBiz Official. Bye. Bye.